Y bueno, esta noche este programa está directamente relacionado con los programas anteriores. Como siempre, seguimos un hilo conductor. Y hoy estaremos hablando del caldo de cultivo que nos llevó o que nos puede llevar a padecer de esos desórdenes emocionales que hablamos en los anteriores jueves, ¿recuerdan? Los anteriores jueves estábamos trabajando lo que es el trastorno de ansiedad generalizada y después tuvimos otro jueves, el último, que trabajamos los ataques de pánico. Y para quienes no han podido oír todavía estos programas, pueden buscar el audiograma completo en la cuenta de YouTube, la psicóloga.anamaría, o en el Instagram con este mismo nombre, la psicóloga.anamaría. Y de paso se suscriben al canal. Entonces algunos dirán, bueno, ¿cómo es que el estrés me puede llevar a un ataque de pánico? Y mi respuesta es un sí gigantesco, un sí, sí. Un estrés prolongado, continuo, eso que llamamos comúnmente estrés, ¿verdad? Sostenido en el tiempo, es la antesala de muchos problemas de orden fisiológico y también psicológico. Este será un programa, si se quiere, para la reflexión, para jalarnos las orejas, y ahí me incluyo a todos, porque somos nosotros mismos quien damos los primeros pasos para muchas de nuestras principales enfermedades, obviamente todas relativas con el estrés. Y el objetivo no es culpabilizarnos, sino más bien responsabilizarnos y tomar acciones concretas que nos permitan tener una vida más plena, en paz, en armonía, aceptando incluso lo que nos toque vivir, sea lo que sea. Bien, entonces, para poder activar nuestra conciencia, que es mi objetivo central de esta noche, estaremos repasando las consecuencias devastadoras para nuestro cuerpo y mente que tiene el estrés en nuestras vidas. También hablaremos de cuáles son los factores de riesgo, es decir, qué eventos o situaciones generan de forma natural este estrés, pero también identificaremos cómo a veces nosotros mismos potenciamos esos eventos o situaciones, haciendo que sean aún más demoledoras o devastadoras de lo que ya son. Porque muchas veces le ponemos drama, y voy a volver a repetir la palabra, drama o pimienta a nuestra vida. Y es cuando el dolor pasa a ser un sufrimiento que nos acompaña por años. Muchas veces en el consultorio, nosotros los psicólogos nos encontramos que el núcleo de ese estrés está generalmente en el pasado. Y en un pasado, te encuentras con alguien que puede tener incluso 50 años y tiene ese mismo estrés ante determinadas situaciones de cuando tenía 8 años. Entonces, bueno, nos toca trabajarnos. Finalmente, al cierre del programa de hoy, daremos algunas recomendaciones para liberarnos, para zafarnos, despojarnos, si se quiere, de esta condición agobiante que tanto sufrimiento genera a millones de seres humanos en el mundo. De hecho, el año pasado, 2020, se señaló que fue uno de los años de mayor incidencia de estrés a nivel mundial. Obviamente la pandemia está directamente relacionada con esta situación. Como es ya costumbre en los programas que hemos venido realizando, este es el 15º, para iniciar el tema de cada noche, volvimos a hacer una serie de preguntas en las redes sociales que permite a la audiencia hacer como una especie de autodiagnóstico. A los que aún no han visto la publicidad del programa en las redes sociales, voy a leer las preguntas que realizamos para que mentalmente en este momento las personas que están detrás del receptor puedan hacer su propio diagnóstico. Fíjense bien, la primera pregunta de la noche es la siguiente. Últimamente, ¿tu estado emocional ha impedido enfrentar las situaciones cotidianas de tu vida? Es decir, ¿sientes que tu actitud no te ha favorecido para atender los problemas cotidianos? ¿Las personas que te rodean
te han reclamado insistentemente que debes cambiar tu forma de resolver los problemas porque es inadecuada y genera mucho malestar a tu alrededor, a la gente que convive contigo? Esa es la primera pregunta. ¿Tu estado emocional ha impedido enfrentar las situaciones cotidianas de tu vida? La segunda pregunta. ¿Tus emociones tienden a ser más negativas que positivas? Es decir, si sacamos un promedio, una media de tu semana, entendiendo que hay días buenos y malos, como a todos nos pasa, pero en general, tu promedio, ¿te manejas más con la rabia, la ira, la molestia o la desesperanza que con la alegría, el optimismo, la fe y la esperanza? Esta noche estaremos hablando del estrés que ha socavado lentamente nuestra fuerza interna para responder adecuadamente y adaptativamente a las amenazas naturales del entorno, a las amenazas naturales que conlleva la vida. Te invito a que compartas tus experiencias a través de las redes sociales o también, si lo prefieres, puedes escribir de una manera directa a mi WhatsApp más 549-261-560-5053. Los que se conectan en este momento en tu psicoespacio de la radio a través de Radio Murialdo, esta noche estamos hablando del estrés. Si quieres participar por las redes sociales, te recuerdo el Instagram o el Facebook, lapsicóloga.anamaría. Nos conectamos, nos oímos, nos leemos. En el corte, una persona me preguntaba, ¿por qué en la publicidad del programa se usó la palabra distrés y no estrés? Y bueno, llegó el momento de explicar, ¿no? Fíjense bien, la palabra estrés viene del latín que significa apretar o estirar. Y técnicamente hablando, significa la fatiga de un material, ¿sí? Y imaginemos que aquí, en este momento no tengo la liga, voy a pedir a mi equipo de producción si me puede facilitar una liga, estamos en vivo, si me pueden facilitar alguna de las personas que me asisten una liga, aquí se dice elastiquín, aquí en Mendoza, aquí en Argentina, en Venezuela se le dice liga o liguita. Entonces, fíjense bien, imaginemos que tengo aquí en este momento una liga. Si yo tuviese una liga en este momento en mis manos, esa liga, si yo la llevo si se quiere, yo la estiro, esa liga común y corriente de goma marrón, si yo la estiro con mis dedos, yo voy a someter a esa liga, por aquí ya me están llegando la liga, voy a someter a esa liga a una especie de tensión, ¿verdad? Y eso es justamente lo que es el estrés. El estrés es como una especie de tensión que se ejerce sobre cualquier material. Bien, entonces yo puedo poner a esta liga en tensión, ¿sí? A esta goma en tensión. Y esto es muy importante, esta goma está diseñada para eso, para que pueda ser estirada y que a la vez sujete con cierta flexibilidad. Es decir, la goma necesita del estrés para cumplir su función de goma, de liga, de elastiquín, ¿sí? Al igual que nosotros también necesitamos de cierta tensión moderada que nos motive a mantenernos en forma, activos, en acción o en camino para la consecución de diferentes metas. Esto ha sido llamado por la literatura científica, y ya no como estrés, sino como eustrés. ¿Eso qué significa? Es un estrés positivo, porque cuando esa tensión natural te motiva a hacer cosas diferentes, te motiva a salir de tu zona de confort, te motiva a activarte. Fíjense, el eustrés, ¿qué significa? Eu, que viene del prefijo griego, que significa bueno, y estrés, que es fuerza o presión. Es decir, una presión, una fuerza que termina siendo buena. Entonces, realmente nosotros lo que necesitamos en la vida es muchísimo eustrés. Y obviamente requiere una dosis, una porción de estrés. ¿Bien?
Entonces, para simplificarnos, podemos llamar a ese estrés como estrés positivo, como reto, desafío, apuesta, porque esa presión sana, ajustada, y aquí hago un repaso bien importante, fíjense, ajustada a tus capacidades de respuesta, puede ser una gran fuente de satisfacción, de bienestar. ¿Mm? Entonces, fíjense bien, hemos hablado hasta ahora de estrés como una simple forma de presión, como lo que yo estoy haciendo con esta liga, la gente que me está viendo en video, una simple presión que yo puedo hacer a esta liga, ¿verdad? Que se mantiene, que se equipara a sus capacidades de respuesta. La liga puede responder a esa presión que yo le aplico, y puede también ser un eustrés que más bien hace que la liga cumpla su función de manera correcta. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo es eso de que hay un estrés entonces bueno y dónde queda ese estrés que tengo en la cabeza toda la vida, que lo califico, lo catalogo como malo, como negativo? Bueno, fíjense bien, si no se equipara esa atención que yo le doy a esta liga con la capacidad de respuesta de esta liga, es decir, si yo estiro esta goma ejerciendo mucha más tensión, les pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con la liga? Imagínense en este momento, y algunos que están cerca de aquí conmigo, cierran los ojos y hacen así. Bueno, no me pueden ver los que no me ven. Imagínense, cerramos los ojos porque la liga casi que nos cae encima. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente me dirán, Ana María, se romperá inevitablemente porque le estás aplicando una tensión mayor a lo que puede soportar esa goma. Y esa presión sobredimensionada es lo que se llama distrés. Bien, cuando mi elastiquín sufrió un estrés, un distrés, su capacidad de respuesta es menor que la presión de estiramiento que yo ejercí sobre él. Entonces, obviamente, se va a romper. Y resulta que este sobreestiramiento, como sabemos, puede reventar esa liga de un solo sopetón, pero ojo, también ese sobreestiramiento puede mantenerse en el tiempo, porque yo puedo agarrar y hacer con la liga esto y quedarme años, días, horas. Y esto es justamente lo que ocurre muchas veces con el estrés. Estamos años sobredimensionando nuestra capacidad de respuesta. Bien. Y ojo, ¿qué le va a pasar a la liga? Fíjense, yo la puedo estirar y de un solo sopetón se me rompe, pero también yo la puedo estirar y mantener estirada durante mucho tiempo, igualmente se me va a romper. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a perder su propia condición de liga y va a dejar de ser una liga. Se va a alongar de tal manera que dejará de ser una liga útil. Y es lo que nos pasa. Dejamos de ser útiles, nos quemamos. Burnout. Vamos a tener otro programa donde vamos a hablar de burnout, pero burnout es justamente eso, es un quemado laboral, es una persona que ha sido sometida a tanta tensión durante tanto tiempo que pierde su condición de trabajo productivo, de aporte, y deja de ser una persona que tiene incluso valida dentro de la organización. Es terrible, o sea, el término justamente es quemado laboral. Bien, otro programa vamos a trabajar de burnout específicamente. Entonces, fíjate, ¿qué hace en nosotros este distrés, esta situación? ¿Qué hace en nosotros? Nos rompe, y uso el término que es tal vez un poco fuerte, nos rompe al igual que esta liga. No aguantamos más y nos rompemos. Nos lleva a límites inhumanos, porque eso es lo que hace el distrés. Nos lleva a límites inhumanos que hace que nuestro cuerpo pierda su capacidad de respuesta. Ya no soy capaz de responder. ¿Bien? Ahora bien, pero ¿cómo funciona en nuestro cerebro este distrés? Porque hasta ahora, bien, ok, es distrés, pero ¿cómo funciona en nuestro cerebro? Fíjense, ¿cómo entiendo esto de la liga a nivel emocional y a nivel conductual? Cuando percibimos, fíjense bien cómo funciona nuestro cerebro, cuando percibimos las demandas del medio como amenazantes. Y ahora yo te pregunto, los que están detrás del receptor o están detrás de las redes,
qué condiciones, qué aspectos de tu vida las consideras amenazantes. ¿Qué cosas en tu vida son amenazantes? Y si son amenazantes es porque tú las percibes así. Y muy probablemente es porque rebasa o supera tu capacidad de respuesta. Por eso es que tu cerebro la percibe como amenazante, porque tú quieres darle respuesta y resulta que internamente tu evaluación que haces, tu registro interno te dice, yo no llego, yo no doy. Y obviamente cuando esa demanda es amenazante es porque generalmente tú sientes que no vas a poder cumplir, que no vas a poder llegar, que no vas a poder estar, que no vas a poder terminar, que no vas a poder hacer, que no vas a poder lograr. Fíjense los verbos que estoy utilizando. Cuando esto ocurre, se produce en nosotros un desbarajuste emocional que hace que perdamos la energía que nos permite efectivamente responder adecuadamente a lo que el medio nos está demandando. Y aquí hablo de energía no en términos mágicos ni esotéricos. Me refiero a la energía que nos aporta los químicos de las emociones placenteras o positivas. Porque cuando estamos con distrés, es decir, pasados de rosca, ¿ok? Para hablarlo en términos más coloquiales, las emociones que predominan son más bien negativas, las cuales hace que obviamente se disminuya considerablemente nuestra tolerancia, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, que muchas veces necesitamos para poder cumplir, llegar, estar, terminar, hacer, lograr. Voy a leerles el concepto con calma y oigan bien lo que significa distrés en el ámbito psicológico, porque a mí este concepto siento que nos da muchísimas luces para poder entender qué es lo que nos sucede. Fíjense, lo primero es que tenemos que entender que son sentimientos subjetivos, es decir, lo sientes tú, lo que tú percibes, lo que tú sientes, nadie lo siente igual que tú. Y que obviamente varían en intensidad desde un estado de tristeza, porque a veces puedo tener distrés y lo que tengo es tristeza, o incertidumbre, confusión, preocupación, hasta la expresión de síntomas más severos como la ansiedad, la depresión, la ira, el aislamiento social y la desesperanza. Entonces, todo lo que les he leído, no hay nada positivo, solo es caos. Entonces, técnicamente hablando, el distrés se da cuando nosotros percibimos, porque es netamente subjetivo, percibimos que no, y un no así con no así varias veces, que no podemos responder a los estándares, a las metas. Pueden ser las metas o los estándares que yo mismo he creado, o los estándares y las metas que han armado para mí. Y nos volvemos como esta liga estirada a punto de romperse. Bien, hasta aquí creo que quedó clarísimo esta diferencia entre estrés y distrés. Y al regreso de esta breve pausa musical vamos a hablar del lenguaje emocional del distrés. Porque este distrés tiene un lenguaje con el cual se comunica. Y seguimos hablando esta noche de estrés, distrés, eustrés. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero es importante distinguir cada término. Es una manera de irnos reconciliando con la palabra estrés, porque esa tensión no es mala, es inclusive necesaria para la vida. Nos quedamos antes del corte musical con un concepto de lo que significa eso de lenguaje emocional del distrés. Y es muy elocuente cuando podemos analizar las emociones que prevalecen en esos momentos de distrés, que muchas veces se vuelven a veces lamentablemente permanentes en nuestra vida. Incluso racionalmente es natural cuando vemos estas emociones que aparezcan esas enfermedades que hoy se asocian con el distrés. Y estoy hablando del cáncer, problemas cardíacos, la tensión, el hipertiroidismo, inclusive hasta el colesterol hoy está más asociado al distrés que a la alimentación, ¿no? Entonces, fíjense, hay 4 dimensiones emocionales que rigen el distrés
Y estas son ansiedad, depresión, desesperanza, cólera o ira. Entonces, voy a explicar brevemente esto de la ansiedad. Fíjense, la persona generalmente con distrés se puede sentir muy tensa, nerviosa, confusa, inquieta y agobiada ante dificultades simples de la vida. Bien, no significa, fíjense, son 4 dimensiones, no significa que tengo todas las barajitas, tengo un sí en las 4 dimensiones. Es muy probable que algunas personas sí las tengan en las 4, entonces saben que están raspados, que es necesario que trabajen esto, pero es posible que me digas, mira, yo de ansiedad, yo tengo estrés, pero yo no tengo tanta ansiedad, yo no soy tan nervioso, yo no soy tan tenso, yo no estoy a veces confundido, ni inquieto, ni agobiado ante las dificultades simples. Yo siento que yo manejo bien eso. Bien, ¿no? Esta es la primera dimensión emocional. La segunda, depresión. La persona generalmente se siente triste, se preocupa de que empeore su situación, tiene una necesidad de aislamiento o desinterés. Es de esas personas que prefieren huir, que no le importa si va o no va. No siente alegría o placer en cosas que habitualmente hacía para divertirse y para sentir placer. O sea, como que perdió la sazón la vida. Bien. Ahí estaríamos hablando de una persona que está pisando la depresión y puede ser producto de un distrés. Bien. Otra de las dimensiones posibles, desesperanza. Esa persona no es optimista sobre el futuro, ha perdido la fe en la solución de sus problemas, se siente como un fracasado, tiene el sentimiento de tener una especie de sobrecarga permanente sobre sus espaldas. Y siente que no hay manera ni forma que esa sobrecarga se alivie. La otra barajita o la otra dimensión del distrés, cólera e ira. Esa persona se puede sentir más bien enojada de lo que habitualmente es normal, está dispuesto incluso a, muchas veces no dice, no admite que está enojada, pero está con el ceño fruncido permanentemente. Permanentemente se siente molesta o molesto y está que revienta por dentro, pero generalmente trata de mantener una sonrisa y decir que todo está bien. Entonces, fíjense, algunos de nosotros, la manera de expresar emocionalmente el distrés puede ser con cólera o ira, así no lo aceptemos, y la gente que está a nuestro alrededor nos monitorea y nos observa y nos ve y nos da ese reflejo. O puede también ser con desesperanza, brazos caídos, con mucho pesimismo, falta de fe. Puede también ser con depresión, con una gran tristeza, con una gran apatía, desinterés, cuando ya pierdo como la alegría y la sal de la vida. O puede ser también con ansiedad, con mucha tensión, nerviosismo, inquietud. Bien, entonces fíjense que el estrés tiene diferentes maneras de expresarse. Vuelvo a repetir, no estrés, sino distrés. Tiene diferentes maneras de expresarse de acuerdo a cada uno, de acuerdo a nuestro perfil de personalidad, nuestra historia, etc. Entonces, pero quiero que veamos bien que el distrés no nos lleva al final a nada bueno. En realidad no resolvemos los problemas con estas emociones. Y no resolvemos los problemas cuando estas emociones llevan, si se quiere, la batuta o de la sinfonía de nuestra vida. O sea, cuando son estas emociones las que prevalecen en nuestra vida. Estas emociones, obviamente, repercuten también en nuestros procesos cognitivos de pensamiento y dificultando, y voy a hablarles de un proceso, porque en realidad afecta a muchos procesos, afecta a la memoria, afecta a cualquier cantidad de procesos, ¿no? Pero voy a hablarles en este momento, por espacio de tiempo y las limitaciones que tenemos, voy a hablarles, por ejemplo, de la atención y concentración. Fíjense bien, se ha evidenciado que las personas que sufren de un distrés crónico poseen una importante disminución en su capacidad de atención, con la siguiente pérdida de capacidad de discriminar
qué información, discriminar es seleccionar qué información es relevante y qué información es irrelevante. O sea, las personas hasta pierden la capacidad de focalizar qué es lo más importante que debo yo memorizar o aprender, o lo que supone además obviamente una reducción en la habilidad para concentrarse. Entonces, una persona con distrés comienza lentamente, sin darse cuenta, a incapacitarse. Bien, y estoy hablando de un aspecto cognitivo, que en este caso es la atención y concentración. Puedo hablar de la memoria, puedo hablar de muchos otros procesos cognitivos que se ven directamente afectados cuando estamos delante de un cuadro de distrés. Bien, esto, si se quiere, como les dije al principio, es un llamado a reflexión, un jalado de orejas para todos, para que le demos, yo le digo a veces a mis pacientes, bájale dos a la exigencia, bájale 2 al ritmo, porque estamos fritos literalmente. Esta inhabilidad se vuelve como una especie de círculo vicioso, porque si yo no tengo esa capacidad de atención, se puede imaginar lo difícil, el marco de referencia para poder identificar e incluso nuevos repertorios conductuales posibles ante las amenazas del entorno. O sea, me saca del juego esta disfunción. Pero bueno, fíjense, ¿qué hacemos? Porque, hasta aquí, Ana María, me has dicho todo lo que ya sabemos, todo lo que siento, todo lo que he vivido, pero ¿cómo podemos revertir esta situación? Bien, al regreso de la pausa, estaremos dando algunas recomendaciones específicas. Quédate conectado, ya volvemos. Hablando esta noche del estrés, distrés, eutrés, les doy la chuleta o el machete. Dis es malo, eu es bueno, es decir, cuando decimos distrés es algo malo, eustrés es algo bueno y estrés es simplemente presión. Es una manera de poder reivindicar el término estrés, que nuevamente les repito, no es malo, es excelente, lo necesitamos para la vida. Nos quedamos conversando de cómo salir de este círculo vicioso del distrés. Y fíjense bien, una propuesta simple. La mejor arma contra el distrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre el otro. Y lo voy a repetir porque estas palabras no son mías, son de un autor que me encanta, porque fíjense, incluso utiliza el término arma, ¿no? La mejor arma contra el distrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre otro. Es lo que nosotros técnicamente llamamos en terapia disonancia cognitiva. Hacemos que en nuestro cerebro haya como una especie de tormenta, porque ante un pensamiento le coloco un pensamiento totalmente diferente y produzco como una especie de tormenta interna que hace que el sujeto diga, bueno, ya va, ¿por cuál pensamiento me voy? ¿Bien? Entonces es elegir un pensamiento sobre otro. Para ello, primero debes identificar el pensamiento nudo, es decir, ese pensamiento nuclear que te genera ese distrés. Y ahora yo les voy a pedir que recuerden, identifiquen qué pensamiento pueden ustedes tener que les genera distrés. Y ahí yo les vuelvo y les remato con esta frase, ¿no? Dime qué piensas y te diré qué sientes y cómo actúas. La manera como piensas activa la química cerebral, emocional de tu sistema límbico y obviamente motoriza todo tu cuerpo para la acción. Entonces, si quieres convertir, si se quiere, este distrés, la mejor forma es a través de tus propios pensamientos. Mucha gente piensa que debe eliminar a tal o cual situación que le genera ansiedad. Dice, mira, a mí me genera ansiedad esa empresa, esa gerencia, entonces yo voy a dejar de trabajar en esa gerencia. O también tienden a pensar que ciertas y determinadas personas, mi jefe, por ejemplo, o la gerente de tal departamento, o mi vecina, o la profesora tal en el colegio, ¿verdad?, provoca tu distrés. Pero en realidad, quien manda en tu cabeza solo eres tú.
Nadie más. Así que te voy a dar hoy, esta noche, algunas pistas de esos pensamientos nucleares que pueden ayudarte a que puedas sobreponer un pensamiento sobre otro. ¿Mm? Pero antes de darte estas pistas, te voy a pedir que pienses por un momento en qué área de tu vida sientes que tienes mayor distrés. O sea, te voy a invitar a que hagas el ejercicio con nosotros. A ver, ¿en qué área de tu vida tú consideras que hay un mayor distrés? Porque tú no puedes decir que toda tu vida. Si es toda tu vida, es necesario que consultes mañana mismo a un terapeuta. Pero generalmente es un área específica, ¿bien? Entonces, ¿listo? ¿Lo tienes? Ok. Entonces, voy a darte opciones. Y tú me vas a decir, y la idea es que tú, con esas opciones, tú digas cuál encaja con tu patrón. ¿Cuál es la barajita? Nuevamente, a mí me gusta mucho, yo de niña jugaba mucho con las barajitas, me encantan los álbumes. Entonces, bueno, ¿cuál es la barajita que corresponde a tu historia? Fíjense, puede ser que ese nudo o ese pensamiento nuclear responda a una necesidad de agradar a alguien en un espacio específico de tu vida. O sea, y ese espacio específico puede ser lo profesional, lo familiar, lo de relación, de amistad, ¿sí? Es ese agradar incluye las expectativas que tienen sobre ti en relación a tus capacidades, a tus destrezas, a tus cualidades, ¿sí? Y es esa necesidad de ser aceptado por el otro, de agradar a alguien en un espacio específico de tu vida, ¿sí? Y una manera de elegir un pensamiento sobre otro, como plantea este autor, es justamente dejar de intentar agradar o satisfacer las expectativas de esa persona o de esas personas. Si logras hacerlo, seguramente tu nivel de distrés disminuirá y serás más natural, más auténtico, no te angustiarás si te ven tus defectos o inhabilidades que todos tenemos. Entonces, el dejar a un lado esta necesidad de agradar a alguien o un grupo en un espacio específico de tu vida puede ayudarte a bajar tus niveles de estrés. Esa es una de las barajitas. La otra barajita puede ser también que respondas a una necesidad de tener la razón en determinados asuntos de tu vida. Pues yo no puedo decir que es que yo busco que todo el mundo tener la razón en todos lados. No, en determinados asuntos de mi vida. Entonces, dejar la necesidad de tener la razón por algunos momentos te permitirá abrirte a oír otros planteamientos y posicionamientos. Y muchas veces nuestro principal foco del distrés es justamente esta visión segmentada y polar de la realidad que al final termina siendo insostenible. Entonces la otra barajita tiene que ver con la necesidad de tener la razón en determinados asuntos de la vida. Vamos con la tercera. Puede también responder a una necesidad de afecto. Y miren bien, afecto a través del reconocimiento. Es esa necesidad de ser relevantes, importantes, útiles, de brillar, de que me vean. Soy yo, el yo, el yo, ¿no? Y más que útil, valiosos para los otros. Porque no es un tema de que quiero ser útil, es que quiero que me validen. Entonces, ese dejar de ser el centro de atención y sentirnos seguros y amados, aún no siendo el primero en la lista, puede ayudarte también a bajar tus niveles de ansiedad y de estrés. Bien. La última barajita. Puede ser también que tu distrés se enfoca en una necesidad de control, de que las cosas se hagan como tú crees que deben hacerse. Muchas veces, y quiero esto remarcarlo, muchas veces buscando el bien de los otros. O sea, no con mala fe, sino porque realmente tienes tal vez alguna maestría en un área específica y eso hace que tú tengas esa necesidad de controlar y decir cómo se hacen las cosas. Eso es válido, ¿sí? O sea, y puede ser desde tu mejor lugar. Pero esta necesidad de que los otros hagan lo que tú deseas que hagan
escapa de tu círculo de poder. Tú puedes motivar, tú puedes inspirar, tú puedes orientar, pero cuando obligas a otros a hacer lo que no quieren hacer, el distrés que se genera sobre ti es superlativo, es exponencial, es elevado a la potencia, porque nadie hará al final lo que no quiere hacer. Entonces el control genera un alto costo emocional que se traduce en muchísimo distrés. Entonces la opción es cambia la estrategia, busca inspirar para que los otros se sientan motivados para hacer lo que tienen que hacer de la manera correcta. Bien, aquí muchos en el área laboral, generalmente este es el nudo, ¿no? Si tu problema de distrés en el área laboral, es muy probable que sea esta barajita que tiene que ver con la necesidad de control. Algunos dicen que el distrés es un exceso de presente. Creo realmente que es así. Y que la melancolía es un exceso de pasado. Y la ansiedad un exceso de futuro. Entonces, busca bajar el ritmo de actividad en ese presente que te agobia. Al regreso de este último corte musical de la noche, estaremos hablando del por qué algunas personas son más vulnerables a sufrir de distrés. Y nos quedamos con esa incógnita, porque algunas personas pueden pintarse la cara, como dice Diego Torres, color esperanza, y hay otras que son más vulnerables. Y las razones son múltiples, fíjense. En algunos casos se debe a que existe una mayor sensibilidad fisiológica para responder a situaciones de distrés. Hay personas que su sistema nervioso son más sensibles, ¿no? Y eso hace que sean como más vulnerables. También se ha descubierto que algunas personas tienen una mayor actividad en la parte frontal del cerebro, por lo que tienden a pensar más y generalmente se anticipan a lo que puede suceder. Y ante las diferentes situaciones de la vida, ese tender a pensar más y anticiparse hace que en vez de actuar y sentir, se queden y se enrosquen solamente en el pensamiento. Y eso hace que sean como, si se quiere, más vulnerables a ser víctimas del distrés. Entonces son personas que tienen una gran actividad en su parte frontal del cerebro y terminan siendo muy, incluso en términos coloquiales decimos, tú eres muy cerebral, tú eres una persona que todo lo piensa, todo lo pasa por el sistema cognitivo. En otros casos, algunas personas tienen interpretaciones catastróficas sobre la vida. Y esto puede incrementar de forma importante los niveles también de distrés. Esto generalmente ocurre cuando olvidamos que en realidad el dueño de la vida y el dueño de la muerte es Dios. Entonces creemos que podemos realmente controlar absolutamente todo y resulta que hay muchas cosas que escapan de nuestro círculo real de control. Finalmente también existen algunas personas que cuentan con mecanismos de afrontamiento inadecuados y muchas veces estos mecanismos de afrontamiento han sido aprendidos, como la evitación, la negación o el callar los problemas. Estas personas terminan siendo una especie de ollas de presión que en cualquier momento pueden explotar y terminan teniendo altos niveles de estrés. Finalmente recuerda, el distrés no es algo que nos pasa. No es algo que nos pasa. El distrés es una respuesta a lo que nos pasa. Y las respuestas se pueden escoger. Tú puedes escoger una respuesta diferente. En la próxima entrega del jueves que viene, continuaremos hablando de cómo trabajar y cómo trabajarnos para alcanzar la paz en estas batallas internas de la mente y del corazón. Nos despedimos. Este programa sale al aire gracias al auspicio de la Fundación Altas Cumbres, formada por un equipo de psicólogos dedicados a la asistencia, formación e investigación desde el abordaje de la psicoterapia simbólica. Para mayor información pueden conectarse a través del Instagram Psicoterapia Simbólica.
Agradecida a Radio Murialdo, a la comunidad josefina, al Colegio Murialdo y a todas las personas que están conectadas por las distintas redes, haciendo posible que este programa se mantenga y salga al aire. El próximo jueves a las 8 p.m. hora argentina nos vemos, nos oímos, nos conectamos con el corazón. Nos vamos. Feliz noche, Mendoza, Venezuela y América.